Hola, estamos conversando con Ricardo Rojas, que es profesor universitario, escritor y juez. En esta serie de conversaciones hemos hablado de algunos de sus libros, como La decisión judicial y la certidumbre jurídica, también los fundamentos praxeológicos del derecho, las contradicciones del derecho penal. Y ahora me gustaría, Ricardo, que cambiemos de línea y hablemos de una de tus novelas, que es El Consorcio. Cuéntanos del consorcio y su contexto. Bueno, la historia de por qué escribió Consorcio tiene que ver con cuando daba clases universitarias en algunas materias vinculadas con el derecho constitucional, a las cuestiones políticas, donde, claro, cómo hacerle entender a un chico que vive en un país donde el presidente prácticamente hace lo que quiere, que en realidad la Constitución dice que no puede hacer lo que quiere, sino que tiene reglas, y que básicamente el presidente es un administrador. El poder ejecutivo, como su nombre lo indica, es el que ejecuta un presupuesto de gastos que le fija otro que es el que legisla, y todo eso lo controla un poder judicial. Pero pareciera que en nuestros países, en nuestras tradiciones, el presidente es el más importante y prácticamente puede hacer lo que quiera. Entonces, justamente para ponerles un ejemplo de cómo funciona esto, digo, imagínense ustedes siempre al presidente como el administrador de un consorcio. Sí, En el contexto guatemalteco posiblemente sería un un condominio. condominio, Exacto, pero exactamente. solo para dar. Sí, un edificio con muchos departamentos, con zonas comunes, que tiene un administrador. Uno nombra un administrador, ya las reglas están establecidas en el estatuto, no puede hacer nada que no esté ahí. Uno sabe que es un edificio de departamentos, tiene que sacar la basura, tiene que limpiar los paliers y dos o tres cosas más, o encargarse de que haya una persona que lo haga, pagar las cuentas de la luz, de las zonas comunes, impuestos, ese tipo de cosas. Pero no puede hacer otras cosas, o sea, sus funciones están delimitadas ya por un estatuto. Y si viniera el administrador y me dijera, mira, no me gusta el color de la sala de tu casa porque tendrías que pintarla de amarillo, yo lo saco a patadas y a la reunión siguiente pido que lo echen. Sin embargo, estamos acostumbrados a que nuestros administradores de países en realidad no tienen límites, hacen lo que quieren, se meten en nuestra vida privada y casi no hay forma de poderlo sacar. De hecho, mucha gente espera que el presidente haga ese tipo Exactamente, de exactamente. actos. Entonces, la historia del consorcio es la historia de un edificio de departamentos de una zona de clase media de la ciudad de Buenos Aires con gente de clase media trabajadora que no tiene administrador porque siempre se han autogestionado sin problemas, pero un día deciden que sería bueno tener un administrador. Y aparece un señor dentro de los distintos postulantes que viene con un enorme reglamento que él mismo había elaborado, que dice, mira, si a mí me contratan, la condición va a ser que este reglamento va a ser la ley del consorcio. Y por eso le digo, antes de que tomen ninguna decisión, le dejo un ejemplar a cada uno para que lo lean, lo estudien, y si están de acuerdo, me dicen. A la reunión siguiente nadie lo había leído, y como nadie quería decir que no lo había leído, todos dijeron que estaban de acuerdo, y fueron aprendiendo el reglamento a medida que fue pasando el tiempo. Y él lo que les dijo es, miren, mi forma de administrar el edificio es seguir las mismas reglas de la democracia que utilizan los países para administrarse. Si la democracia es buena para administrar un país, mucho mejor para administrar un edificio. Entonces empiezan a ocurrir cosas tales como, no todos van a pagar la misma expensa. Los que ganan más pagan más, los que ganan menos pagan menos. Y si a vos te suben el sueldo vas a pagar más, si vos te quedás sin trabajo no vas a pagar nada. Y empieza a hacer lo mismo que nosotros padecemos diariamente a nivel país, el tipo de normas y leyes y de principios que nos aplican, lo empieza a ejercer a nivel edificio. Y bueno, ahí no lo voy a spoilear, pero se ven las consecuencias de esto como avanzando y bueno, y cómo termina, ¿no? Pero el problema es que en algún momento, por no haber leído el reglamento y no haber leído el contrato, no se dan cuenta que para desembarazarse de este administrador le tienen que pagar una fortuna o esperar 2 años más hasta que se termine de cumplir el contrato. Eso nos lleva a otro libro que ya hemos discutido Sí, en otra ocasión, que es la resistencia no violenta a regímenes de autoritarios y base democráticos. democrática. ¿Puedes establecer una Sí, claro. relación en beneficio de quienes nos están escuchando? Sí, y porque inclusive de hecho los dos libros casi los escribí en paralelo. Eh,
El libro de la resistencia no violenta tiene que ver, hay toda una teoría desarrollada a partir de un señor que se llamaba Jim Sharp, un doctor de Oxford, que desarrolló manuales de resistencia no violenta a dictaduras. Decía, la resistencia armada violenta a un dictador es muy cruenta, es muy costosa, porque el dictador está bien armado, de hecho está armado con nuestro propio dinero, y irlo a enfrentar armadamente va a Y la morir gente mucho. está desarmada. Y la gente está desarmada y además él ejerce un control sobre todos. Venezuela actualmente, por decir O un ejemplo. Nicaragua. Nicaragua. Y entonces no es muy inteligente salir con palos y piedras tipo Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa era los monarcas y un grupo de gente que los protegía. Normalmente los dictadores, y esto yo lo voy desarrollando, un presidente que gana una elección no se vuelve dictador de la noche a la mañana. Empieza a tomar ciertas decisiones, tales como eliminar un órgano de control, neutralizar alguna institución que lo controla, le pone frenos, poner a sus amigos en la Corte Suprema, ir monopolizando ciertas actividades, generar nuevos impuestos y obtener nuevos recursos. Eh, y así poco a poco, una mañana nos despertamos y tenemos un dictador establecido que fue elegido democráticamente, pero que se fue transformando en dictador. Entonces, el link está ahí, ¿no? Es decir, ustedes tienen un administrador que fue elegido por una decisión de los consorcios del condominio totalmente legal, pero que se fue convirtiendo en un dictador. Sharp estableció un manual de resistencia no violenta con 198 cosas que se pueden hacer para enfrentar al dictador sin la lucha armada. Y se aplicó con mucho éxito en muchos países. Y ahora, desde hace un tiempo, yo veo por, por el léxico que están usando desde la oposición verdadera en Venezuela, y porque tengo amigos que usan este libro, se está empezando a usar en Venezuela también. Básicamente la idea, ¿acordás la famosa frase de Jefferson? ¿No? Era el precio de la libertad es su eterna Su eterna vigilancia. vigilancia, claro. Cuando eligen un presidente, ustedes van a elegir presidente este año, el mismo día que eligieron presidente lo tienen que empezar a vigilar. Ver que no haga ninguna de esas cosas de las que hablábamos recién. Que no empiece a acaparar poder por aquí, a poner a su amigo por allá, a dictar una resolución ilegal por allá, e ir poniéndole frenos. Yo trato de desarrollar las bases de por dónde tienen que ir todos esos frenos. Y después, llegado el momento, si no lo pudimos frenar y se convirtió en un dictador como Maduro, ¿qué hacer para enfrentar al dictador? Esa es la tesis de este libro, que es posiblemente el único libro no totalmente académico que he escrito. Es más un manual de combate que un libro académico, pero un manual de combate no para la guerra armada, como hizo Sharp, sino para la guerra institucional en una sociedad con instituciones que han sido cooptadas por un dictador. Más de actualidad imposible, Exacto. Ricardo. Gracias por compartir con nosotros tus libros, tus ideas y esta pasión que tienes por la libertad y las ideas. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos.